Y hay un nombre que se pone Pi Jairot. Pi Jairot. Así más o menos se pronuncia. Lo buscamos en Google, en todo. Y dicen que así. No sabemos mucho hebreo, pero se pronuncia Pi Jairot. Antes de entrar a estudiar, recuerden que dijimos que son 42 jornadas los que estuvo el pueblo de Israel caminando. Tuvieron que parar en 42 estaciones. Y la pregunta debe ser, ¿por qué estamos estudiando las jornadas de los hijos de Israel? Y vamos a poner 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Y es una advertencia para nosotros porque dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. ¿Por qué estamos estudiando? Porque hay cosas que hizo el pueblo de Israel y ellos, para que nosotros no hagamos lo mismo, ¿no? Amén. Entonces, como no voy a hablar mucho hoy, necesito que alguien me ayude a leer. Mano Adrián, le voy a dar el micrófono, ahí en su lugar. Y cuando le toca los versículos, usted me ayuda a leer, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa le sucedió al pueblo de Israel? Vamos a regresar al 1 Corintios 10, versículos 1 al 5. Y ahora mi hermano Adrián va a leer del 1 al 5, por favor. Súbale. Ok, acá es que se apagó, acá está, y ahora sí. Bueno. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Entonces se dan cuenta que estamos estudiando eso porque son cosas que le pasó al pueblo de Israel y ellos son la sombra, la iglesia es la realidad. Y Dios quiere que aprendamos los ejemplos o las cosas que les sucedieron a ellos, que sean como ejemplos para nosotros, para que no deseemos cosas malas, ¿no? Y esa es la razón por la cual nosotros debemos de poner mucha atención lo que le pasó al pueblo de Israel. Fíjense que no solamente lo que le pasó, sino lo que le está pasando y lo que va a pasar posteriormente. El pueblo de Israel juega un papel muy importante en toda la historia. Entonces nosotros tenemos que aprender lo que está pasando con ellos, es lo mismo que está pasando a la iglesia. Lo que pasó con ellos está pasando a la iglesia. Entonces la historia del pueblo de Israel es la que nos ayuda a nosotros a entender bien el propósito de Dios para con nosotros. Entonces ya hemos avanzado un poco más. La primera jornada, ¿cuál dijimos que era? Ramesés, diga conmigo, Ramesés. Ok, pregunto nuevamente, ¿cómo se llama la primera jornada? Ramesés, Ramesés. Y ese Ramesés dijimos que significa Egipto. ¿Y qué es Egipto? Egipto es el mundo. Estábamos nosotros siendo esclavos, sirviendo a Faraón, nos tenía bajo opresión y el Faraón pues representa al diablo aquí. Entonces fíjense dónde estábamos nosotros, de dónde Dios nos sacó. Y dice que esa es la condición, es lo que todos tenemos que saber, que la condición de nosotros antes de venir a Cristo es que éramos esclavos del pecado, estábamos bajo la mano de Satanás. Así estábamos siendo pecado, haciendo pecado. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno. Dice que todos se desviaron, dice, por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, recuerden, Ramesés, ¿qué es? Tiene que ver con la esclavitud del pecado, el mundo, tanto material como espiritual. Pero después de eso, ¿qué Dios dice? Cuando Él nos saca, para salir de ahí es solamente con mano poderosa. Y cuando nos saca de ahí de Egipto, nos lleva a otra estación. Abraham, ¿nos puedes ayudar a poner un mapa ahí que pusimos ahí? A ver si lo puso Emily, dejó ahí. Hay dos, pero uno que, ponlo y te digo si es ese o no. Ese. ¿Se alcanzan a ver aquí donde está apuntando? Dios bendiga a nuestro hermano Mario, donde quiera que esté, nos regaló Ramesés, aquí está Ramesés, ¿se alcanzan a ver todos? Entonces de aquí Dios los saca. Ellos estaban aquí en este lugar, trabajando para Faraón, siendo esclavos. Entonces Dios como Faraón no quería sacarlos de aquí, no los dejaba salir. Entonces Dios los saca de aquí y los lleva a Sucot. Y estuvimos viendo que Sucot también tiene un significado. Sucot significa tabernáculo, tienda de campaña, lo cual indica que así como el pueblo de Israel, nosotros debemos entender que somos peregrinos, es decir, estamos de viaje. Estamos de viaje, este lugar, aquí la tierra no es nuestra morada, no es nuestro hogar. Tenemos nuestras moradas eternas. Entonces, si palabra Sucot quiere decir tabernáculo, entonces miren lo que dice 2 de Corintios 5:1. 2 de Corintios 5:1. Segunda de Corintios, sí, adelante hermano. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Fíjense lo que está diciendo. Porque sabemos que si nuestra morada, este tabernáculo, está hablando del cuerpo. Entonces lo que Dios no solamente está hablando de esas casas de campaña, sino está hablando de nuestro cuerpo. ¿Estamos comprendiendo? Por eso dice que somos peregrinos aún en este cuerpo. Este cuerpo no es para siempre. ¿Cuánto dura este cuerpo? 70, 80 años, ¿no? Y si mucho, 90. Y si más, mucho, 100. Pero de ahí ya en ese tiempo ya ninguna persona vive más de 150 años. Como anteriormente, como fue degradando o fue reduciendo el tiempo. Pero lo que Dios quiere con su código es que entendamos que somos peregrinos en todo, aún en este cuerpo, porque este cuerpo se va a deshacer, pero dice que tenemos de Dios una morada, que es un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, el cual Dios nos va a dar en aquel tiempo. Entonces en el Nuevo Testamento tabernaculizar, porque habla de tabernáculo, es haber tomado cuerpo, y es un cuerpo de carne y sangre. Pero tenemos que entender que este cuerpo de carne y sangre se deshace con el tiempo. Va a llegar un momento en que vamos a ir al polvo de la tierra, dice la Biblia. Por lo tanto, la jornada de Sucot, aquí, cuando ellos llegaron aquí, vamos a poner la imagen, el mapa. Cuando ellos llegaron a Sucot, el propósito de Dios de llevarlos a esa jornada de Sucot es de que en ellos debe de gobernar un pensamiento. ¿Cuál pensamiento? De no aferrarse. Ellos, aunque aquí decíamos en Sucot había lagos, había aves, había peces, había como un lugar donde podríamos vivir por mucho tiempo, pero Dios dice, no se aferren a esto es pasajero. Ustedes están en esta tierra, no se aferren a nada porque van a estar por un tiempo nada más. Entonces, porque si nosotros podemos amar mucho las cosas terrenales, y entonces eso nos lleva a que nos olvidemos de quiénes somos. Amén. De quiénes somos, de por qué Dios nos puso aquí en esta tierra. Por eso Él dice que no nos afanemos. Ocupemos en lo que tenemos que hacer, pero no nos afanemos. Mire lo que dice Mateo 6, 31 al 33. La Biblia dice, Mateo 6, 31 al 33,
Ahí nos dice que no debemos de afanar por el día de mañana. Por eso leamos, hermano, por favor. Mateo 6, 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 va. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Lo único que es eterno es el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, tanto la comida, la bebida, la vestimenta, todo eso, Dios lo puede, nos añade, son cosas que Dios nos da. Y no sé si a usted le ha pasado que, por tanto que usted quiera un vestido, una camisa, un pantalón, pero con el tiempo ya no le queda. Ya sea que nos subimos de talla y no nos queda, o bajamos y ya no nos queda. ¿No les ha pasado eso? Entonces, todo eso es pasajero. Entonces, a veces nosotros nos ocupamos más en las cosas, o más bien nos afanamos. No es de que tenemos que ocuparnos, tenemos que trabajar, tenemos que ver por el lugar donde vivimos, todo eso, pero hay un pensamiento que debe de gobernar en nosotros, que eso es pasajero. Amén. ¿Sí estamos comprendiendo? Porque vivir afanados es vivir como los gentiles, que son las personas que no tienen a Dios. Entonces, recuerden que Dios nos va sacando, otra vez la imagen, Abraham, por favor, de Ramesés nos lleva a Sucot, de Ramesés a Sucot, y de ahí quiere llevarnos a otra estación, pero fíjense lo que nos está llevando hasta acá. Ramesés, esclavitud del pecado, el mundo visible e invisible, estamos bajo la potestad de las tinieblas, pero en Sucot nosotros venimos a que Dios nos enseña aquí, Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza, se aparece como nuestra fortaleza. Y Él dice que nosotros no tenemos que aferrarnos a las cosas materiales, somos peregrinos en esa tierra. Entonces, porque ahora fíjense que ellos ya avanzaron un poco. Dijimos que de este punto a acá son como 20 kilómetros un día caminando. Es verdad que salieron de este lugar, pero dice que también ellos, su corazón todavía lo siguen teniendo en este lugar, en Ramesés. Y en algún momento ellos le reclamaron a Moisés de haberlo sacado de Egipto, porque ellos decían es que allá teníamos comida, allá también ellos creían que era una mejor tierra para morir, para que fueran sepultados. Eso indica que uno, ya siendo cristiano, empieza su caminata, y a veces llega un momento en que uno piensa y dice, creo que me iba mejor cuando no era cristiano, porque empiezan a llegar las situaciones negativas, pero Dios quiere decirnos, nos dice a nosotros que Él es nuestra fortaleza, que aún las pruebas que nos llegan son temporales, ninguna prueba es eterna. ¿No sabe usted que cuando nos enfermamos o cuando hay alguna situación de problema, ese es por un momento? Y yo les he dicho a ustedes que ya después nos reímos de esas cosas, nos reímos. El otro día estaba platicando con los hermanos Juanito y su esposa, y cuando usted entiende las cosas, usted no le molesta, lo que le causa es risa. Fui a sacar una cita para unos estudios en el Hospital General, y pues fui un día y llegué tarde, llegué después de las 11, no sabía, y no me dieron, me dijeron, véngase mañana temprano y le damos. Y cuando voy no nos atendían, nos estuvieron como una hora ahí. Ya después de una hora nos atienden, ¿no? Y nos esperamos otra hora para que nos dieran la cita. Y dicen, véngase hasta en febrero del 2026, ¿no? Y ¿sabe qué hice? La verdad que Dios, ahora entiendo que Dios ha avanzado un poco en mi vida, y es lo que usted debe de saber. ¿Sabe cuál fue mi reacción? Me dio risa eso, y me vine, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo cita hasta de ultrasonido hasta el 2026, de febrero, ¿no? Febrero 2026. Y me dio risa, me vine. Y uno tiene que saber tomar las situaciones, pues, porque yo vi que algunas personas empezaron a reclamar y por qué y todo eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que no tenemos que aferrarnos a nada en este mundo. Estamos aquí y a lo mejor las personas, este es un sistema del mundo que no nos trata bien, pero acuérdense quién es nuestra fortaleza.
Él es el que está con nosotros, amén. Ahora cuando llegamos a Etán, ahí aprendimos, más bien, Etán es fortaleza, decíamos, ¿no? Perdón, corrijo. Sucot es ser peregrinos, pero de Sucot ellos llegaron a Etán, otro lugar, otra estación. Y aquí es donde Dios quiere que entendamos que Él es nuestra fortaleza, porque Etán significa fortaleza. Pero ¿de qué nos fortalece Dios? Es que, ¿se acuerdan el miércoles? Hablamos de que en esta Etán es Edom. Si ustedes lo investigan van a encontrar, no hay mucha referencia, pero si ustedes los buscan, son pacientes, lo van a encontrar lo que estoy diciendo, que Etán, aquí es Esán, pero es Etán, la Biblia dice Etán. Entonces aquí es Edom. ¿Y quién es Edom? Edom es Esaú. ¿Y qué era Esaú? ¿Qué parentesco tenía Jacob con Esaú? Eran hermanos, eran mellizos. Entonces dice que Esaú perseguía a Jacob, ¿se acuerdan? Entonces decíamos que entonces lo que Dios nos quiere enseñar aquí es de que cuando nosotros llegamos a Etán, a este lugar, Dios quiere que entendamos que por causa de ser cristianos, nuestras familiares, nuestra familia en la carne nos va a despreciar, nos va a aborrecer. Van a decir que por qué cambiamos de religión, por qué nos fuimos con este grupo, ¿no? Y no solamente vamos a ser despreciados por nuestra familia en la carne, porque también tenemos una familia espiritual. Y de repente algún hermano nos va a despreciar, pero recuerden que esa es nuestra jornada. O sea, miren, porque si todos los hermanos fueran amables, muy gentiles, bondadosos, bien bonitos en su persona, fácil de amarlos. No es imposible hablar a una persona que lo trata bien, que le hable bien, que le habla bien, que le cae bien. No es difícil amar a esa persona. ¿Quién sí es difícil amar? A las personas que son intratables. De repente dicen cosas de su manera de hablar. Entonces, dice la Biblia que nosotros tenemos que, no tenemos que preocuparnos, tenemos que entender que es una prueba que Dios nos da. Amén. En algún momento, yo no sé si usted ha tenido experiencias, pero de repente algún hermano le decía, y lo va a demostrar y aún le va a decir, es que no me cae. Lo tengo atorado aquí, ¿no? No me lo puedo pasar, no me lo trago, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso en algún momento? Y entonces en algún momento puede pasar, pero recuerden, Etán, es necesario que alguien nos aborrezca. Pero es una oportunidad para que nosotros mostremos la vida de Cristo. Etán sirve para que nosotros entendamos que vamos a tener problemas con nuestros familiares y cuando venimos a Cristo. Ellos se van a oponer a nosotros. Hay testimonios de que a muchos creyentes sus familiares llegaron a desconocerlos, ya no eres parte de la familia. Y también se ha escuchado que hay papás que hasta desheredan a sus hijos por causa de que son cristianos. Pero no debemos de preocupar porque en su códice todo es pasajero. Todo es pasajero. Amén. Entonces, en esta jornada de Etán es para que nosotros no peleemos con nuestros hermanos en la carne y con nuestros hermanos en la fe. Y si llegáramos a pelearnos, tenemos que saber que tenemos que arreglarnos. Amén. A todos esos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares en la carne y en la fe, a todos ellos Dios los usa para probar nuestra fe. Pero tenemos que creerle a Dios porque aún esos familiares en la carne que se oponen, de la Biblia dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un día ellos también van a venir, no saben lo que están haciendo. Amén. Entonces, no debemos de pelearnos ni tomar venganza de lo que ellos nos hacen. Porque a veces, bueno, si no me habla, pues yo tampoco le hablo. No, sé gentil, muéstrale la gentileza es Cristo, la cortesía es Cristo, muéstrales, háblales, muéstrales lo contrario. Amén. No debemos nosotros de pelearnos, tomar venganza,
Dice la Biblia que tenemos que dar buen testimonio, porque para que ellos vean la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, para que vean que no somos iguales que ellos. Amén. No tengamos miedo si nuestros familiares nos rechazan. De hecho, a Abraham, que él es el padre de la fe, Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, vete de tu tierra y de tus familiares, de tu familia, de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Entonces veamos, hermano, que Dios nos está diciendo que cuando Cristo llega a nuestra vida, Él es causa de división. ¿Qué divide Él? Divide a las familias, porque hay familiares que no quieren nada con Cristo. Y empiezan ellos a aborrecernos, empiezan ellos, a veces cuando voy a Oaxaca y me dan la oportunidad de predicar, y a veces se me viene esta anécdota de uno de mis tíos, porque su esposa iba con nosotros, íbamos a, como le decía la otra vez, en la otra reunión, caminábamos como una hora para llegar a ese lugar de reunión, y nos íbamos en la tarde como a las 4 o 5 de la tarde, y ya regresábamos de noche. Y cuando llegamos a la casa de ese tío que no quería nada con Cristo, que no iba solamente su esposa iba a la reunión, llegaba mi tía y al querer abrir la puerta, la puerta estaba con seguro. Y tocábamos, mi papá, todos nosotros: tío, ábrele a tu esposa. Y él se hacía el dormido. Después de una hora, como que estaba bien dormido y no escuché, ¿no? ¿Verdad? O sea, pero y ahorita pregunten dónde está él. Él uno de los líderes ahí en la iglesia en Oaxaca. Amén. Por eso tenemos que, cuando pasa eso, aún le decimos a las hermanas, cuando los esposos no quieren nada, se oponen: no, hermana, trata oremos primeramente y haga lo que tiene que hacer, y un día ese mariachi va a venir, ese marido va a venir, porque así ha pasado, ¿no? Entonces, hermano, tengamos paciencia, oremos, si nos desprecian, si se oponen, nosotros tenemos que mostrarles paciencia, resistencia. ¿Me explico? Para que ellos vean, pues, en Mateo 10, 34 al 35. Mateo 10, 34 al 35 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, pero que he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. ¿Se dan cuenta? O sea que va a haber oposición. Entonces no solo vamos a tener oposición de nuestros familiares en la carne, sino también de los hermanos en la fe. Algún hermano se va a oponer, pero de ellos no podemos, o sea, de ninguno podemos huir, porque tenemos que orar, tenemos que esperar en el Señor, porque Él dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay posibilidades de que ellos sean salvos, ¿no? ¿Verdad que si nosotros, en vez de mostrar la vida de Cristo, el perdón, el soportar, si nosotros en vez de eso peleamos con ellos y no entendemos que ellos han venido a ser una lija para nosotros, para que seamos vencedores, pero si nosotros no entendemos eso, Dios nos va a mandar al lloro y el crujir de dientes. Yo creo que ninguno de nosotros quiere ir al lloro y el crujir de dientes, ¿verdad que no? O quiere ir al lloro y el crujir de dientes. Entonces pelee con su hermano, no perdone. Pero aquí Dios quiere que aprendamos a soportarnos, a perdonarnos unos a otros. Miren, no debemos de permitir que en nuestro corazón se arraiguen o crezcan raíces de amargura. Eso es bien peligroso. Porque si nosotros no tenemos cuidado, se hace una raíz de amargura. Entonces ya no vas a ver bien a tu hermano. Eso no va a te permitir disfrutarlo. Por eso nosotros tenemos que ver nuestro corazón cómo está. A veces le he dicho a los hermanos, todos estamos en paz. ¿Me puede ver a los ojos? No, así les he dicho, ¿no? Porque cuando una persona trae algo, no
no se atreve a mirar a los ojos. Está así, siempre agachadito. Bueno, hay quienes son tímidos y todo eso, se comprende ahí, pero si es porque tú tienes algo contra tu hermano, entonces ahí necesitamos pedir a Dios que saque esa raíz de amargura, porque por eso eso hace que nosotros no lleguemos a ser transformados, eso nos va a estorbar. ¿Se acuerdan de la historia de José en Egipto? Cómo sus hermanos le hicieron. Y él finalmente se presentó a ellos y les dijo, ¿saben qué? Yo soy José, su hermano, al que vendisteis a Egipto. Ahora no se pongan tristes, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea que tenemos que entender que las cosas negativas que a veces nos pasa entre nosotros, eso no va, Dios solamente lo que Dios hace es enviarnos adelante de nuestros hermanos, para que digamos, ¿sabes qué? Yo perdoné, yo pude perdonar por la gracia de Cristo, soporté, aguanté, lo hizo Cristo. Eso podemos enseñar a otro hermano, ¿me explico? Porque hay hermanos, ¿cómo es posible que yo perdone? ¿Cómo es posible que yo aguante? No está viendo lo que está haciendo, ¿cómo es? Sí, pero perdona, échate la culpa, perdona, soporta, es tu hermano, Dios quiere que seas un vencedor, ¿no? Pero es porque uno ya pasó por la experiencia. Yo no puedo decir a ningún hermano, soporta, aguanta, perdona si yo no perdono, ¿me explico? Entonces cuando pasan esas situaciones entre nosotros tenemos la experiencia de decir, ¿sabes qué, hermano? Perdona, échate la culpa, no tienes culpa, échate la culpa y eso ganas a tu hermano, amén. Entonces vamos a entrar rápidamente a la cuarta jornada y así terminamos porque ya se nos fue el tiempo. Vamos a leer Números 33:7, Números 33:7, y esta jornada se llama Pi Jairot. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros en esta jornada. Números 33:7. Hermano Adrián, por favor. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Jairot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Amén. Le puedo pedir que lea otra vez, pero con la imagen, Abraham, por favor. Aquí está. Ok, lea por favor. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Jairot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Amén. Fíjense lo que está diciendo. Dijimos que ellos llegaron a Etam, pero ellos dice que volvieron y acamparon en Pi Jairot, delante de Migdol. Ok. Si alcanzan a ver ustedes, porque dice ahí, y volvieron. Está diciendo que de aquí ellos podían haber siguiendo la línea roja hasta acá. ¿Si alcanzan a ver? Ellos pudieron haber continuado acá, pero Dios dijo, no, quiero que se regresen porque volvieron. Amén, volvieron. Eso es muy importante. Uno diría, pero ¿por qué no siguieron derecho? Ya iban derecho y hubieran llegado hasta Mara, porque aquí tenían que llegar a Mara, pero dice que volvieron. La razón de que Dios los hizo que retrocedieran o que volvieran o que dieran vuelta atrás es que ellos tenían que cruzar el mar, porque si ellos siguen adelante, entonces no habría manera de experimentar el cruce del Mar Rojo. ¿Me explico? Pero ahora fíjense que no solamente eso. Leamos otra vez, hermano Adrián, por favor. Salieron de Etam y volvieron sobre Pi Jairot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Amén. El nombre Pi Jairot es el nombre de un lugar en Egipto donde acamparon los israelitas antes de cruzar el Mar Rojo. Acuérdense, este es el Mar Rojo. Ese es el Mar Rojo. Y ellos, antes de cruzar el Mar Rojo, y ellos llegaron aquí a Pi Jairot para acampar. También la palabra Pi Jairot se traduce como la boca de la libertad. Pero tomemos nada más como la boca. ¿Ustedes entienden lo que es una boca? ¿No? Y ahorita ustedes van a entender por qué. Según el historiador judío Josefo,
dice que los israelitas estaban encerrados en un lugar estrecho entre montañas. Vamos a quitar el versículo, por favor, Abraham. Y para mostrarles, aquí en este lugar, en Pi-Hahirot, según Josefo, dice que estaban encerrados en un lugar estrecho entre montañas inaccesibles y el mar estaba enfrente de ellos. Es muy importante esto. Este lugar, Pi-Hahirot, está dice ahí, y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón. Este nombre también tenemos que saber qué significa. Es muy significativo. De acuerdo al diccionario, Baal-Zephón significa el Señor del Norte. Baal es el nombre de un ídolo. Pero más allá es el Dios. ¿Se acuerdan cuando Elías tuvo un encuentro, un enfrentamiento con los profetas de Baal? Este Baal está asociado con Belcebú. ¿Y quién es Belcebú? Es el señor de las moscas, pero es tipo del diablo. Ok. Es el príncipe de los demonios y el diablo. O sea que aquí en este lugar de Pi-Hahirot, no solamente estaban las montañas, sí, visiblemente sí, pero también, acuérdense cuando estudiamos Ramesés, había un mundo visible y un mundo invisible. ¿Se acuerdan? Entonces, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Ok, cuando llegaron aquí a Pi-Hahirot, dice que estaba Baal-Zephón. ¿Quién es Baal-Zephón? Es el príncipe de los demonios. En otras palabras, es el diablo. Esto quiere decir que en nuestro viaje, oigan hermanos, en nuestro viaje, no crean ustedes de que ya nos hicimos cristianos, ya somos hijos de Dios, ya creímos y fuimos bautizados y que el diablo ya no tiene parte con nosotros. Es más, hay hermanos que dicen, es que el diablo ya fue derrotado, Dios, Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, Dios ya le mochó la cabeza, ¿no? Y así dicen, pero yo quiero que vean ustedes que eso no es lo correcto, eso no está bien, eso es engañar a la iglesia. La Biblia dice que en nuestro viaje sigue el diablo caminando a la par de nosotros. No, a veces decimos de broma, ¿no? Es más, el que llega primero aquí a este lugar de reunión es el diablo. ¿Saben por qué? Él viene y él viene contigo, o sea, no es que él puede estar a todos lados a la vez, sino que manda a sus demonios, a sus ángeles, porque hay principados, gobernadores, hay potestades. ¿Saben por qué él llega primero a este lugar? Para acusarnos de que llegamos tarde nosotros. Sí, él no es el que nos acusa a nosotros. Mira, están llegando tarde. Es él, porque los hermanos no nos atrevemos a acusar ni a criticar a los hermanos. Dios nos libre, porque si no, Dios también nos pone un día a venir tarde y para que nos critiquen, va a ver usted. Por eso no es bueno criticar ni murmurar, o sea, oremos mejor, pero el que llega primero aquí es el diablo para acusarnos. Sí, y aún está ¿en qué me baso yo a decir eso? Que no, cuando Jesús andaba ahí, que no ahí andaba en medio de ellos. ¿En dónde se metió? En Pedro, en Judas. ¿Se acuerdan? Entonces, Él está aquí, pero Él es para acusarnos, para distraernos a nosotros. ¿No? Entonces, yo quiero que vean ustedes que aquí el diablo va a la par. ¿Y cuál es el propósito de él ir a la par con nosotros? Porque cuando uno empieza nuestra vida cristiana, después de Sukkot, después de unos meses, o quizás de un año, o 2 años, o 3 años, vamos a decirle 3 años, después de 3 años de ser cristianos, hermano, empiezan a hallarnos pruebas, una tras otra. Y yo he escuchado, hermanos, y yo lo he experimentado, es una tras otra, ya no sales de una y ya viene otra, ¿no? Si hermana Marisol de Chimalpa me está escuchando, está viendo esto, ella un día dijo, hermano, no es una prueba, sino que es una tras otra, me decía. Y hermana, un día usted se va a ver, se va a acordar de todo lo que Dios hizo por ustedes. Amén. Entonces,
Cuando uno empieza nuestra vida cristiana, después de un tiempo, empiezan a llegar pruebas. ¿Por qué? Acuérdense de Baal Zephón. ¿Quién es ese? Es el diablo. Él va a hacer lo imposible para que nosotros desistamos de nuestro viaje, para que nosotros ya no caminemos. Pero recuerden quién es nuestra fortaleza, Etán. Él es Jehová, es Dios, es el Dios de nosotros, es el Dios de nuestra fortaleza. Él es mayor, dice Pablo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Leamos Éxodo 13 del 1 al 3. ¿Le vienen pruebas a su vida cristiana ahora que ya es cristiano usted? ¿Le vienen pruebas a usted? ¿Le están llegando pruebas? Acuérdese, es el diablo tratando de hacer las cosas, pero es Dios usando al diablo, porque quiere entrenarnos a nosotros. Amén. Éxodo 13 del 1 al 3, por favor. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Mire lo que él nos está queriendo decir aquí. Esto quiere decir que nunca, oigan bien, nunca se nos debe olvidar de dónde Dios nos sacó. Y no nos sacó así nada más, sino dice que nos sacó con mano poderosa. ¿De dónde nos sacó? De la esclavitud del pecado. Nunca debe de olvidarnos eso, porque seguimos siendo pecado, pero Dios ya nos sacó de esa esclavitud. No se nos debe de olvidar eso. Nosotros estábamos bajo el dominio del diablo. Tampoco debemos dice que comer leudado, o sea que no debemos, hermano, seguir llevando la vida de pecado. Acuérdense, porque eso lo llevábamos cuando estábamos en Egipto. Pero ahora Dios dice, no se les debe tener memoria, dice, tengan memoria de lo que Dios hizo. Cada vez que somos tentados a pecar, ahí tenemos que acordarnos de dónde Dios nos sacó. Porque no es que llega la tentación y ya, no, primero llega en tu mente. Empieza con un deseo y ahí el diablo se aprovecha, porque los deseos pecaminosos están en nosotros, llegan en nosotros, entonces ahí es cuando nosotros tenemos que aprovechar. Ya no debo de hacer eso porque Dios ya me sacó de ahí. Amén, ¿me explico? ¿Cómo es que tenemos que vencer? Porque el diablo va a hacer de las suyas, va a estar buscando. Entonces, sigamos leyendo el versículos 4 y 5. Vosotros salís hoy en el día del mes de Jabib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, lo cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, hasta esta celebración en este mes. Amén. Acuérdense, el mes David, Nisan. Nosotros tenemos que saber, hermano, que hay un lugar donde Dios nos está llevando. Amén. Entonces, tenemos que recordar, porque acuérdense cuál es el primer mes, dijimos. Aquí dice David, pues se acuerdan que puse el calendario, el mes Nisan, es la fiesta de la Pascua. Es ahí donde Dios nos sacó con mano poderosa. O sea, nunca vayan a pensar ustedes, estoy aquí en la reunión de la iglesia porque soy muy buena persona y yo busqué ir y aquí estoy. No. Dios, no se imaginan ustedes una lucha espiritual que Dios libró en este día para que nosotros pudiéramos venir a reunirnos. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no celebrarle fiesta a Él? ¿Cómo no decirle gracias, Señor? Porque si no, estuviera ya en manos de Satanás, del diablo ahí, amén, haciendo otras cosas. Pero gracias a Dios que tenemos que entender que Él nos sacó. Sigamos leyendo versículos 6 y 8. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Amén. Acuérdense el punto. El diablo va a seguir caminando a la par de nosotros. Y va a hacer todo lo imposible, va a atacar a tus hijos, a tu matrimonio, todo lo que tiene que ver contigo, con tal de que nosotros nos sigamos en nuestro viaje. Pero la Biblia dice que nosotros somos gente, fuimos llamados a ser gente apartada, gente santa. Entonces,
es responsabilidad de todos, no solamente del pastor y de los maestros que enseñan a los niños, es responsabilidad de todos, más de los padres, porque aquí dice, y le contarás aquel día a tu hijo. O sea que es responsabilidad de los papás de enseñar a sus hijos de dónde Dios los salvó. Usted tiene que explicarle a sus hijos por qué venimos a la reunión de la iglesia, por qué tenemos que venir y por qué le apasiona a usted de venir a la reunión de la iglesia, por qué se emociona, por qué le emociona el venir a la reunión de la iglesia. Usted tiene que enseñarle a sus hijos porque ellos deben de saber de dónde Dios nos sacó a nosotros. Amén. A veces nosotros cometemos el error porque, no, pues vámonos a la iglesia y vístete y los regañamos. No, usemos gracia. Oremos, hablemos con ellos y hablemos, ¿sabes qué? Tenemos que ir. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó del mundo, de la vida de pecado. Por eso tenemos que ir a celebrarle fiesta. Nosotros tenemos que instruirles, porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino. ¿Es responsabilidad de quién instruir a los hijos? Los papás principalmente, porque ahí dice, y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo. Amén, hermanos. O sea que también el pastor lleva responsabilidad, los maestros que enseñan a los niños, a los jóvenes llevan responsabilidad, pero también tú como papá tienes que, porque acuérdate que el diablo va a la par. Y él va a poner muchas cosas con tal de distraer a nuestros hijos, a nosotros mismos también. Amén. Ahora, con respecto a tus hijos, no tienes que desesperarte. Tienes que orar por ellos. Usted tiene que recordarles quiénes son ellos en Cristo. Ellos, de verdad que los niños son desobedientes, rezongones, no sé todo lo que hacen ellos. Pero acuérdese, usted también un día así fue. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero a veces se le olvidan los papás y dicen, es que este hijo y me hubiera tocado. No, no dicen eso, ¿no? Pero a veces se cansan, se desesperan de sus hijos. Oren por ellos, oremos por ellos, tengamos paciencia, no nos desesperemos. Un hermano, yo les dije, yo no quería ser pastor. Cuando yo tenía como 16 años, mi papá me dijo, hijo, ¿por qué no te vas al instituto bíblico? Para que seas ministro, para que seas pastor. Yo le dije, no, no quiero. Yo quiero ser abogado, para que me digan licenciado. ¿No? Porque se escucha bien, lic, no, licenciado. Pero no es porque yo no quería nada con Dios, pero ¿dónde Dios me tiene? Amén. Entonces, ¿qué hicieron mis papás? Estuvieron orando por mí. Ellos no se desesperaron, confiaron en el Señor, ellos me instruyeron, y más es con el testimonio de uno. Uno tiene que ser gente apasionada, gente emocionada, gente que ama lo de Dios. Entonces vas a ver que tus hijos te van a seguir. Pero si usted no tiene esa pasión, ese amor por las cosas de Dios, sus hijos van a ver, no, pues si mi papá es así. ¿Me explico? Entonces oremos por ellos. Sigamos leyendo versículos 9 y 10. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Amén. Nunca, nunca se nos debe de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén, es lo que está diciendo. Por eso la ley de Jehová estará. Ahora ya no es la ley, es la palabra de Dios la que tiene que estar en nuestra boca. Y decir a nuestros hijos y a todos los que rodean con nosotros, ¿sabes qué? Dios nos sacó de ahí, con mano poderosa. Y si viene alguna prueba, tenemos que, ¿sabes qué? Confiemos en Él. Esperemos en el Señor. Porque de repente, ya sea que el esposo o la esposa se desespera, ¿no? Y dicen, es que yo creo que ya esto ya no, uno de los dos tiene que animar, ¿sabes qué? Confiemos en el Señor. Busquemos en el Señor. Vamos a salir de esta. Vamos, Dios, porque hay alguien que nos saca en cada jornada con mano poderosa. Y Él es el que va con nosotros. Vamos a ir hasta el versículo 20 y 22. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Nunca se apartó delante del pueblo la columna del día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Hermano, ¿quién va con nosotros? Jehová. ¿En qué forma? Dice como columna de nube y como columna de fuego para alumbrarnos, para guiarnos y para alumbrarnos. Andar de día es fácil, pero andar de noche es cuando están las pruebas, los problemas, las situaciones difíciles. Pero Él va con nosotros porque dice, nunca se apartó delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. El Señor dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí o no? Él está ahí, solamente que tenemos que recordar de dónde nos sacó y a dónde nos está llevando. Se dan cuenta que aquí en Etam ellos ya están para entrar al desierto, pero Dios los devuelve aquí a Pi-Hahiroth para ya entrar, cruzar el Mar Rojo y ahora sí entrar al desierto de Etam. Miren, recuerden, ¿dónde Dios nos saca? De Rameses, nos lleva a Sucot, placentero. Y nos lleva a Etam y dicen, yo soy tu fortaleza, no te preocupes si, no tengas temor si te aborrecen, no te preocupes. Pero ahora dice, yo te voy a llevar a un lugar donde vas a ver que no hay salida. Pero también no es lo que quiero meterte al desierto. Y el desierto es prueba. Acuérdense, nosotros fuimos llamados, hermano, a ser probados porque es nuestro entrenamiento. No crean que ustedes que nosotros sufrimos nada más por sufrir. Hay un propósito, hay una meta. Amén. Entonces, por eso dice, no te desesperes. El desierto en la Biblia son pruebas, son luchas, son dificultades. Así que si nosotros entendemos esto, no nos vamos a estar quejando. A lo mejor algunos de nosotros en algún momento llegamos a pensar, me hubiera mejor quedado en el mundo, hubiera sido mundano. Es más, ese mundano que vive, que es mi vecino, ni se enferma, ni tiene problemas. Creo que tiene mejores carros que yo, mejores, hermano. No, si Dios quiere te puede dar mejores carros, te puede dar una buena casa, pero ese no es, todo eso es terrenal, eso es pasajero. Lo más importante es que Él quiere forjar tu carácter. ¿De qué decir, dice la Biblia, de qué me sirve a mí si ganara el mundo y perdiera mi alma? ¿Qué es lo más importante? Tu carácter, tu forma de ser, que se forme Cristo en nosotros, amén. Hermano, uno llega a reclamar, uno llega a quejar, a murmurar. Eso le hizo el pueblo de Israel con Moisés. Ahí está escrito, dice que ellos dijeron, mejor hubiéramos quedado en Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis, entonces y ellos le decían a Moisés, nos ha sacado de Egipto y metido a este desierto para matarnos de hambre. Llega un momento de desesperación, pero no pasa nada. Si algún momento no te sientas mal, si algún momento llegas a quejarte, a murmurar, a quejarte diciendo, es que yo pensé que siendo cristiano, ahora que soy cristiano me iba a ir mejor, y ahora veo que puros problemas, puras situaciones. No, si has llegado a quejarte, no te preocupes. Dios quiere que aún, no es que Él quiera, pero si llegamos en ese momento, es cuando Dios actúa. Porque cuando no hay salida es cuando Él viene. Por si dan cuenta que aquí en Pi-Hahiroth llegaron ahí en Baal-Zephon, o sea que ese lugar, decíamos que es un lugar entre montañas, y fíjense cómo está, lugares entre montañas, un lugar encerrado, y adelante estaba el mar, ¿cómo cruzarlo? Y atrás venía, ¿quién venía? Faraón con su ejército. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a caminar al lado de nosotros, y nos va a estorbar para que avancemos. Y él usa artimañas y astucia. Usa cosas, hermano. Por eso Dios no quiere que nos quedemos en una estación. Tenemos que avanzar. Pero ahorita ellos volvieron a Pi-Hahiroth porque hay una enseñanza ahí, una lección para nosotros. Dios no quiere que nos quedemos niños. Quedársenos aquí nada más en Sucot o a llegar aquí a Etam es ser niños en Cristo. Dios no quiere que nos quedemos ahí. Tenemos que avanzar. Pero ¿por qué Dios no quiere que nos quedemos aquí? Porque eso es ser niños en Cristo. Mire lo que dice Efesios 4:14. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Hermano, mira, cuando llegamos aquí a Etán, y si no avanzamos más, entonces vamos a ser niños en Cristo. Y dice que quiénes son, entonces va a haber confusión, nos van a confundir. Acuérdense que el diablo va a estar caminando ahí. Porque nos pueden confundir quiénes, nuestros familiares que son católicos. No, mejor vente para acá. Creo que necesitas un baño, ¿cómo dicen? ¿No? Necesitas un baño de no sé qué, necesitas ir a bailarle a no sé quién, ¿no? Una limpia, dicen, a lo mejor necesitas una limpia tú, ¿no? ¿Y qué dice uno? Oh, pues yo creo que sí, ¿no? ¿No? O es más, los testigos que andan te pueden confundir, ¿sí o no? Son estratagemas, son vientos, los mesiánicos, tantos grupos que hay en redes sociales, si no tenemos cuidado, nos engañan. Yo creo que mejor me voy para Pare de Sufrir. Porque hay un grupo que se llama Pare de Sufrir, ¿no? Yo quiero parar de sufrir, mejor me voy con ellos. Hermano, tenemos que entender que en esta jornada de Pi Hairaut, el Señor nos va a mostrar cómo Él salva a su pueblo. Y Él tiene que hacer todo eso, hermano, porque nosotros al inicio no tenemos la suficiente fe para creer todo lo que Dios es capaz de hacer con y por nosotros. Por eso dice que salieron de Etán y volvieron sobre Pi Hairot porque tenían que aprender algo aquí. Leamos Éxodo 14 del 1 al 4 para ir cerrando. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Ok, cuando estamos hablando de que el diablo va a caminar junto a nosotros, no es para que le tengas miedo. No es para que usted tenga miedo de que se le va a aparecer como un ser vestido de rojo con cuernos y con un tenedor ahí en la mano. No es para que usted tenga miedo. Usted debe de entender que aún el diablo Dios lo usa, porque Él controla todo. Entonces noten que nosotros los cristianos somos gente perseguida todo el tiempo. Porque a los que no son cristianos el diablo ni caso les hace porque Él los tiene en sus manos. Pero recuerden que nosotros ya fuimos arrebatados de las manos del diablo, con mano poderosa. Confiemos en el Señor en medio de la persecución, en medio de las pruebas, en medio de los problemas. Porque Dios mismo endurece el corazón de Faraón. Aquí es el diablo para que nos persiga. Entonces Dios quiere que entendamos que así como el pueblo de Israel tenía que experimentar algo, por eso volvieron de Etán, volvieron a Pi Hairot. Y aquí tenemos que, donde vemos que no hay salida, tenemos que creer que sí hay salida. Que sí hay salida. Aparentemente los israelitas estaban encerrados en un lugar estrecho, entre montañas inaccesibles, y adelante de ellos estaba el mar, y atrás de ellos venía Faraón. A lo mejor Faraón, porque ahí lo leímos, ahí leyó nuestro hermano, y a lo mejor Faraón, él pensaba y decía a sus soldados, a su ejército: ¿se dan cuenta? El pueblo ya los agarramos ahí, ya los vamos a tener otra vez como esclavos. Pero Dios soberanamente, fue la estrategia de Dios de meterlos ahí en ese lugar encerrado. Y Dios quería que ellos aprendieran a tener fe y a actuar. O sea que cuando usted ve que están los problemas aquí, una tras otra, situaciones, enfermedades, todo eso, hermano, Dios quiere que usted crezca en su fe. Y usted confía en Él, porque Él abre camino donde no hay. Él se va a presentar y va a decir: ¿sabes qué? Fíjate lo que voy a hacer. ¿Y cuántos no hemos experimentado esos momentos maravillosos? Cuando vemos que no hay salida, están los problemas, están las situaciones adversas, y es cuando Dios, pero Él quiere que aprendamos. De todas maneras, si tú no haces nada, Él va a actuar, porque Él dijo, porque hay otras personas orando por ti.
orando por nosotros. Por eso Dios actúa, pero Él quiere que usted y yo aprendamos a que confiemos, a que no nos desesperemos. Cuando Dios nos manda pruebas, claro que sí usa al diablo para perseguirnos. Y el diablo va a pensar que ya nos tiene ahí bajo sus pies, agarrados ahí. Pero tenemos que entender que Dios tiene salida siempre, hermanos. Quizás llegará un momento en que usted diga, ya no hay esperanza, todo está perdido, ya no hay salida. Y hasta uno llora. Uno llora y dice, no hay aquí, ¿a dónde vamos? Entonces, ahí es cuando Dios actúa. No es que Él está esperando a vernos sufrir, no, no, no. Él tiene un propósito, Él quiere que usted y yo crezcamos en la fe. Que nuestra fe se fortalezca. Porque ¿qué hizo Él ahí? Que no, dice que en Éxodo 14, 9 al 14, dice, siguiendo los pueblos egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, fíjense quienes lo estaban siguiendo al pueblo, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, y ya estaban cerquitas ahí, hermano, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto de que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Miren lo que la palabra del Señor para nosotros. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué nos mete en eso? Cuando usted vea que no hay ninguna salida, es cuando usted tiene que decir, la guerra es tuya. Tú peleas por mí, tú peleas por mi familia, tú peleas por mi matrimonio. Tú eres el que estás por nosotros. Amén. Entonces nuestra vida es muy interesante. Nuestra vida es dirigida por la columna de nube y por una columna de fuego. Nosotros no somos gente que vive al azar, gente que no sabe a dónde va. Tenemos que saber a dónde vamos. Y si no sabemos, confiemos en el que sí sabe. Él sabe a dónde ha de llevarnos. Él sabe para qué nos salvó. Él sabe para qué nos trajo en esta mañana a este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No, hermano, no piense usted que Dios se le olvidó de usted y que Él no se acuerda de usted. Él sabe qué está adoleciendo usted. Él sabe sus problemas. Es más, Él provocó todas esas situaciones. Porque Él quiere que usted crezca en la fe. Es para que usted sea entrenado para lo que viene. Porque cada vez que estamos acercando a la meta, los problemas, es más, van a haber gigantes, hermanos. Hermano, te quitaron el trabajo. No tienes trabajo. Tienes problemas en tu familia. Es más, te diagnosticaron una enfermedad que no tiene cura. Recuerda que el poderoso está del lado de nosotros. Él está del lado de nosotros. Nuestra entrada al desierto es soberano. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar y a depender del Señor. Cuando nos llega la prueba, lo único que tenemos que hacer es clamar al Señor y actuar. Éxodo 14, 15 al 16. Éxodo 14, 15 al 16. Por favor, hermano Adrián. Entonces Jehová dijo a Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Amén. Dice, ¿se dan cuenta que a veces
es actuar. Sí, tenemos que clamar, pero cuando no clames, levántate. Hermano, Dios siempre da un tiempo en que nosotros estemos ahí afligiéndonos y llorando de que al ver que no hay salida, que no hay solución, pero después de eso, levántate. No te puedes quedar ahí todo el tiempo llorando, gimiendo. Sí, tenemos que gemir, tenemos que clamar, llorar. Creo que cada uno de nosotros hemos pasado, los que no han enfermado, no han tenido enfermedades graves, quizás no entienden, pero si has tenido una enfermedad grave, lloras, gimes, dices, y me voy a morir, ¿no? Uno llega a decir eso. Pero es cuando pero después de eso, tienes que levantarte. Tienes que levantarte, tienes que seguir porque acuérdate que esto es pasajero. Tu cuerpo, este tabernáculo, se deshace. Pero tenemos a Dios, dice que uno celestial, un hogar eterno. Amén. Entonces, debemos de darnos cuenta que Dios tiene control aún sobre el diablo. Él tiene el control aún sobre el diablo. ¿Me está escuchando? ¿Y le va a seguir echando la culpa al diablo? No. Tenemos que confiar en Él. Él sabe lo que está haciendo. Y Él usa aún al diablo para probarnos, para tentarnos. Pero Él sabe que nosotros vamos a ser victoriosos en todo eso. Él tiene el control de todo. De todo, de todo. ¿Qué no dice ahí que abrió el mar? Abrió el mar. Si usted lee, cuando Jesús vino, es el mismo, el Dios de ayer, hoy y para siempre. Que no iban también en una barca. Y Él iba dormido ahí en la barca, el Señor. Y empezaron las tempestades. Y ellos dijeron, estaban clamando, nos vamos a hundir, nos vamos a morir. Pero ¿qué Él hizo? Le avisaron, Él se levantó y dijo, calla, enmudece. Hermano, no eran solamente la naturaleza lo que estaba actuando ahí, eran potestades que estaban agitando las aguas. Pero tenemos a un Dios que tiene control, que tiene dominio, que tiene poder sobre todas las cosas. Ese es el Dios, eso es Pijairot. Que cuando usted vea que no hay salida, que no hay alternativa, que no hay solución, debe de acordarse de dónde Él lo sacó, hasta dónde lo ha traído. ¿Usted ha visto los milagros de Dios? ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Cuál es el milagro más grande? Haberte sacado de Egipto con mano poderosa. Ese es el milagro más grande. A lo mejor tú dices, es que me sanó, me proveyó un trabajo, me dio un carro, me dio una casa, no sé. Pero eso no se compara con lo que Él hizo con nosotros. Nos sacó con mano poderosa de Egipto, donde nosotros no podíamos salir. Y es el que sigue con nosotros. Por eso Él dice, va como columna de nube de día y como columna de fuego de noche. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que tiene el poder de abrir camino donde no hay. Abrió el mar, derrotó a sus enemigos. El pueblo no tuvo que hacer nada. Ellos solamente disfrutaron de los prodigios, de las maravillas de un Dios que está por su pueblo. Amén. ¿Qué vamos a hacer al escuchar esta jornada? Seguir como veníamos. Debe de cambiar nuestra actitud. Debe de cambiar, hermano, porque Dios te está dando palabra, no para que te emociones, para que le creas a Él. De cuando veas que no hay solución, Él es tu solución. Me sorprende, ahí en el grupo de WhatsApp, hermano, oren por esto, oren por esto, oren por esto. Un hermano que dijo, hermano, oren porque tantos años que no he visto a mi hija y ya vio a una de sus hijas. Tenemos un Dios que abre puertas, ¿sí? Hermano, o sea, tenemos a un Dios, hermano, que nosotros mismos lo hemos experimentado, pero lo más importante es que Él te sacó de Egipto y te sigue llevando en el camino, te lleva. Pero acuérdate, el desierto, las pruebas, las dificultades, los problemas, es tu entrenamiento para que tu fe crezca, para que realmente creamos al Señor. Amén, amén. Póngase de pie, por favor.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, nuestra falta de fe, Señor, porque a veces sí, Señor, murmuramos, renegamos, nos quejamos, pero ahora nos enseñas que nos llevas a buen puerto. Nos llevas, Señor, tú peleas por tu pueblo. Y nada pasa en esa tierra si tú no quieres. Por eso tú dices que todas las cosas nos ayudan a bien. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. Cuando vengan los problemas, podamos decir que de Jehová es la guerra. Jehová está en la guerra. Que el Señor está en medio de todas las dificultades. Y que tú abres camino donde no hay, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta bendición. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En Cristo Jesús. Amén.